un par de profesores a decirles que querían hacer acto de presencia. De hecho, han apoyado las firmas de los documentos, las declaraciones que hemos sacado desde el Departamento de Sociología. Esta es una actividad que, como creo yo, actividad de urgencia habitualmente aparecen. Ya teníamos noticias, esto fue en la inauguración del año académico, para quienes estuvieron presentes acá, explicó la situación de Camilo Díaz y de Brian Seguel. Yo no voy a extenderme en eso, supongo que todas conocen la situación, ha sido largamente tratada, sobre todo la de Brian, en televisión, en la prensa escrita, en radio oficial, en radio educativa, programas y crónicas de Francia, sobre el caso de Brian y el caso de Camilo. Ninguno de los dos está acá ahora porque está en tribunales. Trámites judiciales implican la dimensión, podríamos decir, burocrática de la situación de asedio que viven los dos compañeros dirigentes estudiantiles. Por eso no están acá ahora. Les voy a explicar ahora a los miembros de la mesa. No quiero decir otra cosa que para cerrar esta introducción. Y es que varios profesores con estudiantes, el día en que Juan Pablo Whitfield fue candidato a presidente del centro estudiante el año pasado, se acerca a nuestra oficina y nos dice que en la puerta de las palmeras, al entrar, dos personas con aspecto de estudiantes lo habían interceptado, le piden, se identifican con documentos de Carabineros de Chile y le piden información, su nombre, su carnet, le sacan fotos, les preguntan por qué ocurre este procedimiento y ellos le dicen que es la rutina que control de identidad, que es el código, por decirlo así, con el cual se pueden realizar operaciones como esas. No sabemos si sacar fotos, pero sí sabemos que se le puede pedir entonces el documento de identidad. Él se acercó a nosotros, entrando, y con varios profesores, Duarte, Canales, Miguel Urrutia, Iván Pincheira, estamos ahí, luego nos acercamos a Gabriela Zócar, etc., los profesores de arriba. Dijimos, bueno, organicemos algo. Y eso es esto que tenemos hoy día acá. Organicemos algo para poder pensar, para poder conversar. La cuestión que se nos ocurrió denominar en ese momento ahí sobre la situación, eso es lo que quiero que se entienda. Aquí no es una instancia en la que traigamos ponencias, no es una instancia, en el sentido que no la pensamos como una instancia de un seminario, de un congreso sobre el asunto, sino una instancia en la que pudiéramos poner alerta, y en la que pudiéramos también conversar sobre los diferentes puntos de vista que interpretan esta situación que nosotros hemos llamado criminalización de la protesta social. Bien, entonces, nos acompañan hoy la presidenta de la FECH, que acaba de llegar, y no crean que estaba rellenando, eran cuestiones que me parecían necesarias decir. Pero bueno, así son las sincronías, ustedes saben. Así que nos acompaña la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, nos acompaña el encargado de la unidad jurídico-judicial del Instituto de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos. Sí. Iván Pincheira, académico, profesor del Departamento de Sociología, postdoctorado, está haciendo su postdoctorado en la gestión gubernamental del miedo. Y Francisca Orellana, amiga de Camilo Díaz, y que está aquí para poder contar hacer algunas menciones de la situación que le tocó vivir entonces al compañero de la Facultad de Humanidades. Rodrigo tiene que irse pronto, pero yo creo que sería importante que Francisca pudiera contar brevemente quizá la situación, lo que ocurrió y el estado presente de la cuestión, digamos, y luego le damos la palabra a Rodrigo. ¿Te parece?
momento de su detención, la cual fue el 8 de mayo, la primera marcha estudiantil. El Camilo ya es detenido cuando él ya se iba retirando para su casa, es subido al carro policial, o retén. Ahí es separado de los estudiantes, que un grupo lo dejaron en la comisaría número 3, donde deberían estar todos los que caen por la marcha, y es llevado a la comisaría 33. Bueno, la familia estuvo hasta como las 10 de la noche más o menos que se aceptó que Camilo estaba ahí, ya que con la ayuda de un familiar externo se pudo ingresar y reconocer que el Camilo estaba en la 33. Dentro de la 33 al Camilo se le quita la mochila, se lleva una pieza, él ve que vuelve otro carabinero con guantes y toma una molotov que había ahí, y el Camilo entiende como que obviamente se lo iban a cargar. Después le devuelven la mochila y uno primero la huele y se da cuenta que estaba toda la mochila llena de benzina, le ensuciaron los cuadernos, los libros, todo. Pero antes de eso ya le habían hecho la prueba de hidrocarburos, la cual hasta el día de hoy no es presentada. Que es como lo que se está apelando que la presenten, porque por lo que él nos dijo, él incluso se había lavado las manos antes, entonces como que ni siquiera se podría haber modificado esa prueba. El Camilo es llevado a tribunales al día siguiente, como a las 7:15 lo sacan de la 33. Yo que lo fui a ver sabiendo que se lo iban a llevar a las 8, ya se lo habían llevado, tal vez ni siquiera nos dejaron entrar a dejarle comida, porque como dicen que no estaba, y eso fue como lo que utilizaron siempre. Ahí se le decide dejar con arresto domiciliario nocturno por 90 días hasta que durara la investigación. El día 22 el Camilo va a hacer el cambio de la Defensoría Pública a la Defensoría Popular, y ahí se da cuenta de que había una notificación con fecha del día 17 de mayo de que se le aceptaba la apelación a la Intendencia o la Fiscalía, no recuerdo bien cuál es de las dos, donde se decide que el Camilo es un peligro público para la sociedad. Al Camilo se le está acusando por porte de artefacto incendiario y aparte de desórdenes públicos. El Camilo desde ese mismo momento, el día 22, él ingresa a Santiago 1. En Santiago 1 pasa 16 días, donde los primeros días estuvo en el módulo 2, si no me equivoco, en el 4, en el módulo 4, donde eran como primerizos, pero igual eran robo con hurto, intimidación, o sea, bueno, todas esas cosas, y él estuvo durmiendo incluso súper mal las primeras noches, hasta con un cuchillo estuvo durmiendo. Después se le revocó el módulo y fue al módulo 32, ¿sí? 35, ya tengo un problema con los números. Y al módulo 35, donde estaba con los reclutas los prisioneros de buen comportamiento, y ahí ya estaba mucho mejor, incluso los chiquillos que lo fueron a ver y la familia ya estaba mucho más calmado y con ganas de salir, porque los mismos presos al final fueron los que le dieron el aguante adentro, como indicándole que iba a salir. Bueno, la audiencia del Camilo le habían dado para el miércoles, pero al parecer por la presión social de las que estuvimos organizando tanto compañeros, amigos y familiares, el día viernes pasado, no sé qué fecha, nosotros a la 1 nos dicen que la audiencia era a las 2. Ese mismo día a las 11 se había dicho adelantar la audiencia, y lo que nos decían los abogados, lo raro es que nunca al decidir adelantar la audiencia era el mismo día, como que la ponen como para el mismo día. Eso fue lo raro. Incluso cuando llegamos a tribunales, en ningún lado salía la sala de la audiencia ni nada, como que se tuvo que ingresar como por el root del Camilo para saber dónde iba a ser. Bueno, la audiencia no duró más de 10 minutos, donde la fiscalía, no, la intendencia, decía que como iba a ser muy larga la investigación, se decía revocar y volver a tener arresto domiciliario nocturno más arraigo nacional, lo que la defensoría aceptó, obvio, y el Camilo salió libre inmediatamente ese día. Pero sigue con la investigación. Este martes tuvo otra audiencia donde están viendo como supuestamente iba a dar su declaración, pero al final no, porque el fiscal que tomó ahora la causa es como está más ameno y se está dando cuenta de que se están yendo para atrás como lo expuesto por la Fiscalía y la Intendencia, que era solo una foto separada de la mochila del Camilo y otra foto aparte de una molotov. Como eso era lo raro.
Internacional de Derechos Humanos. Y lo que quería decir que quedamos con Iván Pincheira, que nos realizó esta invitación, de abordar el tema de la protesta social desde el enfoque más que de los casos de Camilo y Bryan, que también tenemos una preocupación por esos casos y hemos justamente estado viendo con la FED poder concertar una reunión con Camilo y Bryan y la verdad tenemos harto otros casos de preocupación por temas de malos tratos u otras vulneraciones de derechos humanos que han ocurrido en el último tiempo. Pero, como les decía, más que abordar casos concretos, quedamos en que la intervención que pudiera hacer como Instituto Nacional de Derechos Humanos iba a estar enfocada a lo que es el derecho de manifestación desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos y ahí vincularlo con la normativa interna de nuestro país, porque como Instituto Nacional de Derechos Humanos desde nuestra creación, hace ya 4 años, hemos venido planteando que hay un problema normativo de la normativa chilena en esta materia, y una segunda parte enfocándonos, en este caso, en esta intervención, a los problemas prácticos en los que nos hemos encontrado, especialmente con la actuación de las policías en el contexto de manifestaciones públicas, ¿ya? Esas serían como un poco las dos partes de la intervención que voy a hacer yo en esta oportunidad. Sobre el derecho de manifestación, lo primero es decir que como tal, como derecho de manifestación no está propiamente consagrado en esos términos en un tratado internacional de derechos humanos, pero lo que se ha planteado por órganos de los tratados de derechos humanos es que el derecho de manifestación es un derecho que se desprende de dos derechos que sí están regulados y consagrados en tratados internacionales de derechos humanos, que son el derecho de reunión, sobre todo, y también el derecho a la libertad de expresión, ¿ya? Esos dos derechos conjuntamente podría decirse que de alguna forma son parte de lo que se llama en el derecho internacional de derechos humanos derecho de manifestación. Aquí hay algunas cosas que se han planteado que son re importantes poder destacar sobre lo que es el derecho de manifestación, la libertad de expresión y el derecho de reunión, estos dos derechos de los que le hablaba y que en conjunto podría decirse que son parte de este derecho de manifestación. Por ejemplo, la Corte Europea ha planteado que la expresión de opiniones constituye uno de los objetivos del derecho de reunión pacífica, ¿ya? Por eso que es tan relevante que una manifestación que se realiza pueda tener visibilidad, porque claramente el objeto de una manifestación pública es poder expresar opiniones, posiciones de distintos grupos, de la ciudadanía organizada, etc. Y también se ha planteado que el derecho fundamental a la libertad de reunión debe entenderse no solo como la posibilidad de un grupo de personas juntarse en un lugar determinado, sino como la posibilidad de opinar de forma colectiva, aprovechando la posibilidad de organizar reuniones. De nuevo, esta forma de entender la manifestación como la posibilidad de expresarse, de plantear posiciones y que esas posiciones puedan ser escuchadas. Aquí lo que les decía, voy a pasar por el retraso ya un poco del tiempo, voy a pasar algunas láminas más rápidamente, de todas formas voy a hacerle llegar la presentación por si les es de utilidad. Aquí se plantea esta cuestión de que son dos normas de los tratados internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema interamericano de derechos humanos como en el sistema de Naciones Unidas, que forman parte de este derecho de manifestación, el derecho de reunión y el derecho a la libertad de expresión. Y hay tres cosas que quisiera mencionar y donde claramente podemos ver, y probablemente ustedes también lo tienen muy claro, que hay una disconformidad con lo que se señala en los estándares internacionales de derechos humanos respecto a lo que ocurre en nuestro país, en la normativa interna. Un primer punto es que cualquier tipo de restricción al derecho de reunión, dicen los tratados internacionales de derechos humanos, varios tratados internacionales de derechos humanos, deben estar establecidos en una ley. Y yo me imagino saben cómo está regulado el derecho de reunión en nuestro país. No es una ley, es un decreto supremo, el decreto supremo 1086 del año 1983, por lo tanto
dictado en pleno periodo de la dictadura militar, y con lo cual claramente no se cumple con ese estándar de que debe ser una ley y no una norma de un rango inferior, una norma simplemente dictada por el Poder Ejecutivo, la que regula el derecho a reunión. Ese es un primer punto. Hay otros dos puntos que son también muy relevantes. Ustedes también podrán ver que claramente hay también una contradicción con lo que ocurre en nuestro país. El segundo punto es que una manifestación lo que debe requerir para poder realizarse en un lugar de uso público es una notificación o aviso a la autoridad administrativa, ¿ya? Para que la autoridad pueda adoptar determinadas medidas que eventualmente puedan contribuir a que no haya afectaciones de derechos de terceros, y también para proteger los mismos derechos de los manifestantes. Bueno, ustedes tienen claro, los organizadores de manifestaciones estudiantiles, que eso no es así en la práctica. Se plantea de que no es una notificación o aviso, sino que esta norma, el decreto 1086, establece finalmente un procedimiento para tener una autorización para realizar una manifestación pública. Por lo tanto, ahí tenemos otro aspecto en el que hay una contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos. Y por último, un tercer aspecto tiene que ver con la forma en que entendemos la manifestación en relación a la afectación de derechos de terceros, o lo que en nuestro país se suele denominar orden público, ¿ya? Esto ha sido algo que se planteó mucho, sobre todo en el gobierno pasado, con varios proyectos de ley. Todos recordarán el llamado proyecto de ley Ginspete, el proyecto de ley que fortalece, se denominaba proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, pero había varios otros proyectos de ley en esa misma línea, en esa misma dirección. Y en ese sentido planteaban esta colisión con la manifestación, con el derecho a reunión y el orden público. Ahí me voy a detener para que ustedes puedan ver un poco qué han dicho los órganos, los tratados internacionales de derechos humanos respecto a esa posible colisión entre la manifestación y el orden público. Bueno, por razones de tiempo, algunas láminas la voy a pasar más rápido, pero como dije, voy a enviarles esta presentación por si les puede ser de utilidad. Aquí hay claramente alguna norma que muestran cómo el ejercicio de este derecho tiene que ser por ley y no por un decreto, como en el caso de nuestro país. La Corte Interamericana ha dicho también claramente qué debe entenderse por ley, y donde se requiere una intervención del Poder Legislativo, lo que no ocurre en el caso de este Decreto Supremo 1086 de 1983, ¿ya? Y sobre la notificación o aviso, ustedes pueden ver muy claramente, esto es algo que planteó el 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que lo ha reiterado en otro informe. Lo que autoriza el sistema de derechos humanos internacional es lo siguiente: la legislación puede establecer un régimen de notificación previa para coordinar el ejercicio de esta libertad de expresarse, manifestarse, con otros derechos, ¿ya? Pueden ver más abajo. Por el contrario, la reglamentación que establece el aviso o notificación previa tiene objeto de informar a las autoridades para que tomen las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de la actividad del resto de la comunidad. Pero en ningún caso puede tratarse de una prohibición a la manifestación, ni se puede entender como una autorización. Y así hay otros pronunciamientos en el mismo sentido, ¿ya? Aquí es muy claro, pueden verlo ustedes. La exigencia de una notificación previa no debe transformarse en una exigencia de un permiso previo, que es precisamente, ustedes verán, lo que ocurre en nuestro país. Y los organizadores de manifestaciones saben muy bien esto, porque muchas veces piden o presentan esto escrito a la Intendencia, y a veces hasta el último día no llega incluso la respuesta de la Intendencia para poder coordinar todo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho a manifestación. Y
bueno, y esta lámina, que es muy atingente a lo que se está debatiendo en este momento, y que también también lo planteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe anterior, en este caso el año 2002, pueden verlo muy claramente. O sea, lo que dice la Comisión es que resulta inadmisible la criminalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realiza en el marco de la libertad de expresión y el derecho de reunión, o sea, del derecho a manifestación, ¿ya? Y plantea por lo tanto que las restricciones tienen que ser mínimas, que cualquier ley vinculada o dirigida a tipificar delitos cometidos en el contexto de manifestaciones también deben ser muy restringidas. Voy a pasar rápido estas láminas, donde hay básicamente pronunciamiento en el mismo sentido. Aquí se plantea un poco qué es lo que es recomendable también hacer por parte de la autoridad administrativa, ciertas medidas para facilitar el derecho de reunión y manifestación. Quisiera, más allá de hablar de toda esta disconformidad normativa del derecho de manifestación en nuestro país con lo que plantean los tratados internacionales de derechos humanos, solamente mencionar que como Instituto Nacional de Derechos Humanos tenemos un programa de derechos humanos y función policial que se creó a mediados del año 2011, un año después que se haya creado este instituto del Estado y autónomo del gobierno. Este programa de derechos humanos y función policial tiene varias líneas de trabajo. Una de esas líneas de trabajo ha tenido que ver con la observación de manifestaciones públicas, donde lo que hacemos es ir a las manifestaciones, observarlas, después ir a las comisarías, observar las condiciones en que se encuentran las personas detenidas, subir a los vehículos policiales cuando hay personas detenidas. Y ahí comentarle que en el día de hoy precisamente la directora del instituto entregó el tercer informe de este programa de función policial y derechos humanos al ministro del Interior, y donde señalamos que si bien valoramos algunos protocolos nuevos que ha elaborado Carabineros de Chile en estas materias, esos protocolos son secretos en virtud de una norma del Código de Justicia Militar y que eso claramente no es aceptable en un Estado democrático de derecho. Y por otra parte que existe una brecha muy importante entre lo que dicen estos protocolos de cómo debe ser la actuación de Carabineros. Si ustedes lo pudieran revisar, es una actuación que debiera ser gradual en el uso de la fuerza, proporcional. Claramente hay una brecha respecto a lo que ocurre finalmente en la práctica, ¿ya? Este cuadro, después ustedes lo podrán mirar con la presentación, muestra paso a paso cómo debiera ser la actuación policial para poder usar la fuerza. Y eso claramente no se cumple, por lo tanto ahí hay sin duda, y lo vimos claramente, por ejemplo en la manifestación estudiantil de esta semana, hay muchas situaciones de vulneración del derecho de manifestación. Y bueno, estamos medio pasado el tiempo, así que si alcanzamos después a conversar un poco. Gracias. Gracias, Diego. Ya, aló. 5 minutos. Ya, yo había pensado que desde la perspectiva que a nosotros nos puede interesar, que en el fondo en mi posición como comillas de ser víctima de una arbitrariedad, pero también dentro del marco de un campo de izquierda que es una militancia social, me gustaría referirme a 3 temas que creo que son importantes abordar. El primero de ellos, que concierne a un poco también contarle a aquellos que no sepan los elementos más sustantivos del proceso en el que estoy yo hoy en día. Lo segundo, que dice relación con cuál es el núcleo de la violencia que existe en una sociedad transicional o en el fondo en una sociedad capitalista como la que estamos nosotros. Y el tercero, lo que refiere en términos de seguridad hacia las organizaciones de izquierda que se hacen parte de una lucha democrática para ir transformando las estructuras de la sociedad que es la que estamos insertos. En relación a lo primero, bueno, señalar que en mi caso el montaje fue súper arbitrario porque yo ni siquiera asistí a esa marcha,
Yo creo que la mayoría está un poco al tanto, si es que les interesa el tema, me imagino que lo han revisado. Entonces, en ese sentido, más que ratificar el hecho que yo ese día no asistí a esa marcha, que en el fondo lo que, como muy bien dijo la Fiscalía, la Intendencia Metropolitana en el juicio de la Corte de Apelación, cuando se va en segunda instancia a apelar mi caso, en el fondo se dio con mi perfil mediante un dispositivo de inteligencia que ahí nosotros necesitamos que se esclarezca, y eso aún no ha sido esclarecido, ¿ya? O sea, es de perogrullo que un Estado tenga política de seguridad interna, eso es una cuestión muy evidente, pero no es evidente que esas políticas de seguridad interna vulneren ciertos marcos jurídicos que tienen que tener algún nivel de conocimiento público. Y eso es necesario que se explicite y se transparente. Eso como primera cosa. En relación a lo segundo, también es algo que es de perogrullo que en el fondo cuando se levantan espacios de organización interna de una sociedad o se van a ir a disputar ciertas orientaciones comunes en términos políticos, todo Estado busca preservar su el orden y la seguridad dentro de sus fronteras. Es una cuestión de política de policía básica que existe en cualquier sociedad democrática y en cualquier sociedad que en el fondo se organiza constitucionalmente. Es decir, en el fondo existen dispositivos policiales que van a preservar y resguardar los mecanismos de orden. Y para poder resguardar y preservar los mecanismos de orden, se van a ir generando distintas prácticas de intervención, distintas prácticas de agrupamiento, de desagregación dentro de la sociedad, que en el fondo van a ir a propender a preservar ciertos niveles básicos de control, que son lo que permite que en el fondo funcione normalmente una sociedad democrática, ¿ya? Ahora, lo interesante de eso es remarcar el rol o la dimensión política que puede llegar a tener un dispositivo de control policial. Y ahí es cuando quizás nosotros, como estudiantes de sociología o estudiantes de ciencias sociales en general, debiésemos marcar ciertos niveles de acento, en el fondo, como más allá de los dispositivos policiales tradicionales, muchas veces la misma política que nosotros estamos levantando o los mismos términos en los cuales se entiende la política democrática constituyen un dispositivo policial. O sea, en el fondo no hacen política, sino que lo que hacen es preservar el orden y el control. Y ahí es cuando es necesario que los flujos de información desde los sectores organizados hacia la sociedad se acentúen, circulen bien. Y ese tema es bien específico, no quiero profundizarlo más porque me imagino que acá en la mesa se va a tocar por parte del profesor Pincheira. Y en relación al tema que es el que me interesa tocar bien, de la organización de la violencia o de los niveles de violencia por parte de las organizaciones de izquierda, yo creo que ahí también hay que hacer un juicio crítico y a la vez también tener bien racionalizada la política de la violencia que se va levantando por parte de las organizaciones. En mi caso, que milito en una organización de izquierda, el FEL, nosotros hace muchos años levantamos la tesis que la mejor política de seguridad de una organización es su militancia pública. O sea, en el fondo, el mejor soporte en términos de seguridad que tiene un militante de izquierda es que su militancia sea pública, que esté referenciada y que tenga legitimidad a nivel de la sociedad civil, de tal modo que en algún caso excepcional se puedan movilizar rápidamente redes de solidaridad y se pueda visibilizar y denunciar una situación arbitraria, ¿ya? Que en mi caso yo agradezco mucho a mis compañeros porque eso fue así, se hizo efectivo, las redes de solidaridad se movilizaron muy rápido y se pudo mediatizar esta situación que fue bien arbitraria, ¿ya? Ahora, en relación a una discusión más en términos estratégicos del rol de la violencia por parte de las organizaciones de izquierda, ahí hay un tema que no sea, o hay un vacío más bien, digámoslo así, por parte de las organizaciones de izquierda y que también dice mucho con un corte generacional que hay en la militancia que se constituye a la izquierda del PC y que dice relación con el rol que tiene la violencia, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, uno ve que nuestros compañeros, gente que promueve la violencia en términos políticos, reivindicativos en el discurso, pero en términos de una práctica sistematizada y organizada eso no existe. Entonces ahí es cuando muchas veces entramos en una serie de vacíos y contradicciones entre lo que decimos en el discurso y lo que hacemos en términos prácticos, y yo creo que en el fondo eso da cuenta solamente de una política diletante, en el fondo que se queda en el decir y no pasa al momento del hacer. Si acá nosotros como organizaciones de izquierda no vamos a optar un camino violento, en el sentido de una ruptura violenta, ese elemento tiene que ser desalojado de las prácticas porque en el fondo no promueve nada y no contribuye a generar politización porque en el fondo no se hace cargo de esa dimensión como elemento. Y también en ese sentido tienen que hacerse cargo como de los costos personales y sociales que tiene el promover prácticas de las cuales después no se van a poder hacer cargo, ¿ya? O sea, en el fondo si alguien acá anda invocando fierro, anda invocando conflictos, tiene que tener más que claro que el día de mañana le van a llegar a buscar a la casa porque en el fondo si un Estado está preservando la seguridad interna y su política es preservar la seguridad interna y se levantan grupos y organizaciones que dicen que son enemigos de esa política, claramente son objetos de control y de persecución. Entonces, en ese sentido es de perogrullo denunciar al Estado eso, aunque
es denunciable porque en el fondo es poco ético, no está transparentado, no se rige por normas jurídicas. Eso hay que hacerlo. Y eso, no sé qué más podría agregar. Preferiría ver más lo que van a exponer los otros compañeros para hacer una discusión. Gracias, Brian. Se me olvidó decir al principio que fue invitada también Lucía Ramel, del Ministerio del Interior, jefa de la unidad de asesores del Ministerio, y se expresó públicamente, agradeció la invitación, le interesaba el tema, que estaba fuera de Santiago, y de todas maneras nosotros le dijimos que vamos a insistir en una actividad como esta de invitarla. Dejamos entonces ahora al profesor Iván Pichera del Departamento de Sociología. Ok, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a mis profesores, a la facultad, a la universidad y a los estudiantes que a través de la difusión de esta actividad y hoy día con su participación hacen posible este conversatorio. Bueno, la idea sería problematizar en 12 minutos, no más que eso, alguna idea respecto al concepto, a esa sintaxis enunciativa que es la criminalización de la protesta social. Tal como se ha constatado a nivel internacional, por ejemplo, por organismos como la Organización de Estados Americanos, a través del informe anual de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la protesta y la movilización social se han constituido como una relevante herramienta de petición a la autoridad pública. Tanto es así, continúa este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abro comillas, muchas veces la protesta social es el único mecanismo al cual ciertos grupos sociales pueden recurrir para expresar sus demandas. Continuamos. En lo que al caso chileno específicamente respecta, en un escenario definido por un marco institucional que restringe los espacios de participación y decisión ciudadana, las organizaciones sociales han venido recurriendo a un amplio repertorio de acciones que buscan posicionar sus demandas. Para graficar este punto, se puede citar, por ejemplo, el caso del movimiento social de Aysén desarrollado en el año 2012. Tal como se señala en un informe elaborado por Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, desde que se conforma la Alianza de Organizaciones de Aysén el 7 de febrero del 2012, se producen una serie de acciones de protesta que buscan llamar la atención de las autoridades de gobierno. El documento de trabajo elaborado por CLACSO, en ese documento se registran manifestaciones ocurridas en distintos puntos de la región de Aysén. Entre ellas se cuenta, abro comillas, marchas, cacerolazos, fogatas, barricadas, toma de dependencias públicas, toma de puentes, carreteras y aeropuertos. Otro caso paradigmático lo representa las acciones de protesta desarrolladas por el movimiento social mapuche. Veamos lo que indican los historiadores Fernando Paidicán y Rolando Álvarez. Abro comillas. Desde fines de los 90 y durante toda la primera década del siglo XXI, la sociedad chilena conoció una inédita forma de lucha de los mapuches. Quema de camiones forestales, casas latifundistas, caballos de turismo, tomas de tierra, quema de plantaciones forestales, enfrentamientos con fuerzas policiales, etc. Y terminan esta cita diciendo el pueblo mapuche se ponía nuevamente de pie. Situados en este mismo conflicto, acciones similares son las que describirá Ben Emerson, el relator especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. En su informe elaborado en junio del 2013, se indica, abro comillas, estas protestas se han caracterizado típicamente por la ocupación de predios, además del incendio y otras formas de ataque físico dirigido contra propiedades agrícolas, forestales e industriales asociadas a la colonización comercial del territorio mapuche. Cierro comillas. Tal cual indicábamos más arriba, las acciones de protesta implementadas por diversas organizaciones chilenas se llevarán a cabo en un escenario definido por una estructura política restrictiva de los espacios de participación y decisión ciudadana. Esto explica la vía no institucional que al menos en parte desarrollarán los movimientos sociales.
En el caso del movimiento estudiantil, tenemos la toma y ocupación de colegios, universidades y la toma de las propias calles. Ahora bien, junto a lo recién señalado, debemos agregar que en términos contextuales, el modelo neoliberal de desarrollo será otro de los aspectos que explican el despliegue de las actuales demandas ciudadanas. De esta forma, la protesta social chilena, expresada ya sea a través de vías institucionales o no institucionales, será una manifestación de malestar y descontento de importantes sectores de la sociedad chilena con este modelo de desarrollo. En estas circunstancias, no resolviendo los problemas de fondo que ha dejado en evidencia la movilización social, en el Chile de la postdictadura será a través de procesos de criminalización que se ha buscado de forma prioritaria administrar el conflicto social suscitado por las acciones de protesta. En este punto resulta indispensable advertir que serán las políticas de seguridad ciudadana el instrumento al cual reiteradamente se recurrirá desde instancias de gobierno para gestionar las acciones de protesta. Siendo activadas las doctrinas de seguridad ciudadana por discursos que apelarán a nociones tales como paz social u orden público, las políticas de seguridad ciudadana son un ámbito indispensable de reconocer para quienes buscan desactivar las prácticas criminalizadoras. En este orden de cosas, y ya para ir concluyendo, vamos a plantear lo siguiente. Concentrándose en el tema de las políticas de seguridad ciudadana, que son fundamentales de entender para intentar desactivar estas prácticas criminalizadoras. Desde comienzos del año 90, en Chile se asistirá a la emergencia de una serie de discursos y prácticas estatales que, articulados en torno de la noción de seguridad ciudadana, tendrán por objeto el control de una amplia gama de hechos y situaciones sociales. Ahora bien, catalogados como actos delictivos, desde las políticas de seguridad ciudadana se buscará enfrentar acciones tales como asalto, la delincuencia en general, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, episodios de violencia, desorden y alteración del orden público. En estas circunstancias, más allá de conformarse en una modalidad particular desde la cual enfrentar el fenómeno del delito, las políticas de seguridad ciudadana proporcionarán instrumentos de intervención frente a las acciones de las organizaciones sociales críticas al modelo neoliberal. Estos serán los términos dentro de los cuales se ha marcado el desenvolvimiento de los movimientos sociales chilenos durante el periodo de la postdictadura. Toda posibilidad de diálogo estará condicionado o condicionada a una práctica gubernamental que constantemente intenta vincular demanda social y delito. Sin negar la existencia efectiva de procesos de negociación entre el gobierno y las organizaciones sociales, advertimos que dichos procesos de diálogo y negociación, en las ocasiones en que llegan a establecerse, se encuentran permanentemente condicionadas por una acción estatal que privilegiará la ejecución de una política criminal cuyo énfasis estará puesto tanto en el perfeccionamiento de los mecanismos de persecución penal de las acciones de protesta, como en el despliegue marcadamente represivo en el accionar de las fuerzas policiales. En definitiva, estas son las condiciones que hacen posible las recurrentes espirales de violencia que se suscitan toda vez que los movimientos sociales y organizaciones ciudadanas han hecho público sus cuestionamientos al modelo neoliberal chileno. Último párrafo. En estas circunstancias, una vez que hemos podido comprobar el extenso radio de intervención de las políticas de seguridad ciudadana y reconociendo los diversos efectos que este tipo de políticas tienen, nos parece pertinente que los movimientos sociales puedan incorporar dentro de sus petitorios, pliegos, demandas y propuestas la necesidad de poner en discusión la idoneidad de las políticas públicas de seguridad ciudadana que han venido siendo implementadas. Este tipo de discusión pública no solo abre la posibilidad de cuestionar los métodos gubernamentales utilizados para actuar frente a las movilizaciones sociales, sino que, más importante aún, permitiría cuestionar un modelo de gobernabilidad que, fundado en el miedo a la delincuencia, busca asegurar la reproducción del sistema a través de la aplicación de la política criminal, que tal como hemos podido comprobar, para el tratamiento busca asegurar la reproducción del sistema social.
a través de la aplicación de la política criminal. Ok, gracias. Gracias. Gracias, Iván. Dejamos entonces ahora a Melissa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar dar una mirada tal vez un poco distinta a la que se ha expuesto antes, porque en realidad para cualquier persona de izquierda, universitario, digamos, le ha tocado más de una vez ir a sacar a un compañero a la comisaría o golpeado, sobre todo un sector de izquierda que se construye, que se identificó anteriormente como la izquierda del Partido Comunista, pero más allá de esa identificación, una izquierda relativamente nueva, que empieza a nutrirse de nuevas generaciones y que finalmente está cumpliendo un rol hoy día importante dentro de los procesos de cambio social de nuestro país. Digamos, violencia, estamos acostumbrados de alguna u otra forma a vivir escenarios de violencia, siempre, digamos, y que la crítica por el otro lado es que es la frase políticamente correcta o la frase prehecha de la izquierda, es que existe violencia estructural, que existe violencia en la estratificación de la sociedad, en la segregación del modelo educacional, del modelo de salud, del modelo urbano, etc. Pero eso es cierto, y yo creo que en esta sala al menos tenemos todos bastante claro ese panorama que vivimos, y también para una persona del sur, yo soy de Concepción, para cualquier persona de izquierda también vive muy cerca el conflicto de la Araucanía, y lo que se vive en las distintas comunidades mapuches. Me tocó ahora también en el verano estar en Pilmaiquén, en Osorno, viendo cómo hay un proceso de resistencia por parte de una comunidad en particular, y ver también cuál es el nivel de hostigamiento y de persecución que hay por parte de la policía y del Estado chileno. Entonces, no es algo nuevo, pero sí esta vez me tocó ver todo el contexto bajo el cual se generaban estas dos situaciones que, digamos, mantuvieron muy alerta a la comunidad universitaria en las últimas semanas. Y es importante conocer ese contexto porque no es casual todo lo que pasó. Y muchas veces, tal vez después de que pase o tal vez después de que termine el proceso tanto de Brian y de Camilo, digamos, podamos relajarnos un poco y decir, bueno, se ha superado esta situación, pero es importante que hayan reflexiones y hayan aprendizajes después de lo que pasó. Era un contexto en el cual sabíamos, por la nueva composición del CONFECH, por también la nueva conducción de la federación, sabíamos que íbamos a enfrentar la caricatura, y lo vi yo desde el momento en que, digamos, asumí la presidencia de la FECH, que al día siguiente, en la segunda, aparecía en grande una foto del caso Bombas en España, y abajo mi cara diciendo la nueva presidenta anarquista de la FECH. Y esa fue una pregunta muy recurrente durante mucho tiempo, de manera que uno podría pensar, digamos, directamente controlada y pensada para también mostrar y aislar al movimiento social frente a un nuevo periodo, frente a un nuevo escenario en el cual había un gobierno muchísimo más legitimado, por lo tanto las posibilidades de aislar al movimiento estudiantil eran muchísimo más grandes, mostrando esta cara de radicalización, mostrando esta caricatura del anarquismo, de los sectores revolucionarios, ultra radicalizados durante todo este periodo. Y eso en las últimas semanas, en el último mes, se acentuó bastante. Veíamos diariamente, hacíamos la revisión de prensa y veíamos cómo aparecían todos los días reportajes sobre la composición del CONFECH, los grupos ultra, digamos, las diferencias, las tensiones al interior del CONFECH, siempre intentando mostrar un movimiento estudiantil debilitado, lleno de tensiones, cuando sabemos muy bien que el CONFECH siempre ha sido un lugar de organizaciones muy diversas, siempre han habido tensiones, pero nunca se habían mostrado y se habían expuesto tanto públicamente como ahora. Y así era el día domingo 18, cuando se tensiona el CONFECH a raíz del tema de la violencia, a raíz de una carta, un papel que le llegó a la presidenta de la FEUC debajo de su puerta, y esto genera toda una tensión interna para
mostrar una postura desde el CONFECH hacia la violencia. Y por afuera también había un gobierno que constantemente interpelaba por el tema de la violencia. Y al día siguiente de ese escenario, en una semana del 21 de mayo, que era una semana de anuncios importantes, el día lunes se anunciaban los proyectos de ley previo al 21 de mayo, 21 de mayo también marcaba el primer discurso de la presidenta Bachelet, por lo tanto era una semana, digamos, de muchísima tensión y donde convenía bastante mostrar un movimiento estudiantil debilitado. Y así es el 19 de mayo y me informan que a Bryan se lo había llevado la PDI, que no sabíamos dónde estaba, y sabíamos también por un comunicado que se había mandado al Pleno que había un compañero que estaba con un proceso, con una investigación, y finalmente el día 22 es pasado a prisión preventiva. Y toda esa situación, o sea, la suma de los reportajes, la suma de las interpelaciones del gobierno por el tema de la violencia hacia el CONFECH, directamente, ya no solamente a través de la prensa, sumado a estos dos casos de estudiantes de la Universidad de Chile, donde en el caso de Bryan, nosotros, al menos los militantes del FEL que fuimos a la marcha, tenemos certeza de que no estaba, porque digamos, es el que grita a los muertos, el que tiene una figura presente dentro de la movilización, y nosotros teníamos certeza de que no estaba, y así sus compañeros también tenían pruebas como mostrar de que él no estaba en la manifestación, y en el fondo estábamos muy confundidos en ese momento, pero a la hora de unir todos los cabos sueltos nos damos cuenta que esta era una situación no casual, sino directamente de criminalización del movimiento social. Y había una serie también de irregularidades en el proceso, en cómo minutos después que es tomado detenido, toda la prensa conoce su nombre, toda la prensa sabe quién es, se muestra en todos los medios de comunicación, en muchos se les mostró como culpable derechamente cuando ni siquiera había sido formalizado, mostrando su rostro en primer plano. Entonces era una cuestión, digamos, que a todas luces no parecía casual. Y frente a eso se tomaron muchas medidas, una respuesta inmediata en ambos casos por parte de la comunidad universitaria, principalmente de esta facultad, una respuesta que fue muy importante. Y también una respuesta desde las organizaciones sociales. Logramos que cuando la Intendencia llamó a la reunión previa a la movilización, a la reunión de evaluación, nosotros no asistimos, no entró ni la CONFECH, ni la CONES, ni la ACES, y eso también logró marcar, y donde hacíamos dos exigencias. En la segunda audiencia de Bryan se había mencionado la existencia de un dispositivo de inteligencia que revisaba las redes sociales, el Facebook de los estudiantes que asistían regularmente a las marchas. Exigíamos entonces que se esclareciera esa situación y en segundo lugar que se retiraran las querellas. Y que eso marcaba, también sumado a otras situaciones de la marcha del 8 de mayo en la cual ingresó Carabineros al escenario, fuerzas especiales, se llevó a una estudiante que estaba siendo atendida en la Cruz Roja, lo que también marcaba un límite, había un límite fino entre la violación de los convenios internacionales, casi se atropellan a una funcionaria de la federación, se llevan detenida a una voluntaria de la federación que estaba, digamos, limpiando, sacando las cosas. Entonces había ya una serie de antecedentes que ya marcaba una relación tensa y a raíz de las querellas y que la Intendencia se hace directamente parte de la querella en el caso de Camilo y de la apelación en el caso de Bryan. Nosotros exigimos eso y la respuesta en general, digamos, no se hacen cargo de estas situaciones. Después hubo una solicitud por parte de la Rectoría de la Universidad de Chile, una reunión a la cual yo asistí, y en esa reunión me tocó ver de frente y cómo salen a la luz todas esas frases prehechas, toda esa posición protocolar que tiene que tener la Intendencia, diciendo estamos haciendo todo lo posible, vamos a revisar la situación, y nosotros estábamos diciendo aquí hay una injusticia cometida a dos compañeros de la universidad que no han hecho nada y que a nosotros nos consta y que hay pruebas y que por otro lado no hay pruebas suficientes para que se tome una medida cautelar tan desproporcionada como la que se tuvo con Camilo.
Digamos, no hay, digamos, esto no es una situación común. Tienen que, digamos, posicionarse y mostrar públicamente cuál es su posición respecto al orden y la seguridad pública. Y después de eso, hay también otra serie de manifestaciones por parte de los estudiantes de acá de filosofía principalmente, por parte de las familias de Camilo, que logró marcar toda una red de apoyo y poder visibilizar. También fueron muy importantes las palabras del rector electo, que él haya señalado, y así lo dijo varias personas, inclusive en esa misma reunión, que era importante tener un respaldo institucional o tener un respaldo por parte de la comunidad universitaria hacia estos dos estudiantes, y eso marcó presencia dentro del proceso que se está viviendo ahora. Eso, sumado a la última movilización que tuvimos, también marcado por una represión muchísimo mayor que la que se vio en la marcha del 8 de mayo, y curiosamente sabíamos que iba a ser así. Tenía sentido que fuera así. En Concepción fue muy violento, a una compañera le dislocaron la rodilla, le pegaron en el suelo. Acá vimos la imagen del carabinero de civil sacando su arma, amenazando a estudiantes. Vimos detenciones arbitrarias a las que tuvimos que ir a buscar, inclusive dentro de ellos un dirigente estudiantil, presidente de la USACH. Entonces, es necesario, y frente a esto, ahora que ya les he contado cómo se ha vivido esta situación, que podamos tener algunos aprendizajes, y por eso creo que la importancia de las redes y de la reacción inmediata por parte de las comunidades organizadas es crucial para enfrentar este tipo de situaciones. Por otro lado, la exigencia de la transparencia de los protocolos actuales, que tengamos conocimiento también de la normativa vigente y cuáles son las herramientas que podemos tomar para defendernos, y también cuáles son las herramientas que construimos nosotros mismos desde nuestra propia organización. Y es inmediato poder saludar, creo que es necesario inmediatamente saludar la acción que ha tenido la Defensoría Popular. Dentro de ambos procesos, la reacción inmediata de tener una defensoría que no sea, digamos, del mismo aparataje público, es fundamental, y en eso también se está trabajando. No sé si hay alguien del CEFECH acá, hay algunos compañeros que participan. Se está armando también, ya no hay solamente estudiantes de Derecho, sino que hay abogados que están apoyando directamente, y la idea es que en este tipo de casos también se puedan hacer parte como un apoyo directo a este tipo de situaciones. Y lo más importante finalmente es la mediatización que podamos hacer de los casos, y que podamos estar atentos, alerta de que esto tenga una respuesta inmediata por parte de la comunidad, en este caso universitaria, que ahora marcó, y hemos visto, y a mí me tocó ver directamente cómo marcó, cambia el rumbo de la situación. O sea, que se haya adelantado esa audiencia no es casual. Fue una respuesta a la presión que se generó, y es importante que lo reconozcamos así y que sepamos que esa es una herramienta con la cual podemos contar en este tipo de situaciones. Eso, gracias. Muchas gracias a nuestro expositor y a la expositora. Yo simplemente como moderador, antes de dar la palabra, una cosa muy breve. Hay varios que están apurados, que están sentados en la mesa. Creo que la cuestión de la criminalización, así como ha sido presentada, o poder retomarla de las presentaciones que hemos escuchado, encuentran un lugar, ¿no?, me parece, tanto en el Estado, desde el punto de vista de lo que plantea Iván Pincheira, y desde el punto de vista de lo que plantea Rodrigo, que justamente lo que habilita la función pública, ¿no?, de un Instituto de Derechos Humanos, es decir, la idea de observatorio, ¿no?, la idea de alerta, la idea de sociedad civil, sabiendo que los estados, como bien lo decía Brian, requieren de estas operaciones de control. Y la pregunta justamente que ponía Brian era, y que también ponía Rodrigo, ¿no?,
es la tensión, la combinación con los derechos civiles. Que es lo que me parece a mí, no aparece todavía, pero es lo que radica en el concepto de orden público. O sea, creo que ahí hay una cuestión para investigar, para discutir, para estudiar, respecto de que bajo esa noción, bajo ese lugar, sitio y tiempo llamado orden público, y por lo tanto, en nombre del cual se transgreden las fronteras entre justamente estos problemas que bien ejemplificaba Melissa respecto de la secuencia que nos contaba. Aunque a mí me gustaría mucho saber qué diría esa carta que le dejaron a la presidenta de la FEU de la puerta, pero la secuencia que decía Melissa, ¿no? Que justamente la cuestión de la... Sabemos que todo Estado va a perseguir, requiere esa cuestión del control. Por eso mismo necesitamos un contrapeso. Bien. El punto es que en nombre del orden público, y por eso creo que es tan importante poner atención en detectar, digamos, ¿qué podemos entender nosotros por ello? ¿Cuál sería la postura que debieran tener los movimientos sociales, los académicos que nos dedicamos a investigar en esto y que participamos de movimientos sociales, quienes militan en partidos políticos y quienes militancias sociales también? ¿Qué podemos decir respecto de ese, por decirlo así, coartada, o ocupar lo que llama frases prehechas, ¿no? Melissa, pero que creo que tiene un rendimiento jurídico-político aplastante? Entonces creo que ahí hay un problema. Segundo, con esto no doy la palabra de inmediato, recordaba a un filósofo de moda, pero no porque esté de moda uno no tiene por qué citarlo, ¿no? Pero él decía, cuando termina la política, comienza la policía. Claro, ambas acciones, ambas dimensiones son propias de la polis, son propias de la convivencia humana, digamos, de justamente esa cuestión que se nos ha venido a plantear como orden público. Bajo ese manto del orden público lo que tenemos es el disenso, ¿no? Son las diferencias de intereses y la urgente e histórica necesidad de elaborar esas diferencias. Y cuando no se elaboran políticamente, pues ahí está la policía. Y la policía es quien establece la diferencia entre crimen y víctima. Es a la policía a quien le interesa, y no estoy hablando solamente, por favor, de la función de las fuerzas policiales físicamente uniformadas y con protocolos y reglamentos, que también estoy hablando de ello. Estoy hablando también de el interés, ¿no? Por decirlo así, de poner a la policía al centro. Y eso no solamente lo hace la policía, también lo hacemos nosotros, quienes nos manifestamos en algún momento. De establecer un diálogo, digamos, justamente el fin del diálogo, por eso donde termina la política comienza la policía. Creo que ahí hay otro problema clave que se arroja, por decirlo así, a los medios como los encapuchados, ¿no? Como los capuchas, que se arroja como el vándalo, y desde el cual las posturas que han habido hasta ahora me parecen completamente insuficientes. O sea, criminalizarlo, hacerse los huevones, decir, no tenemos nada que ver nosotros, tratar de controlar y armar unos operativos policiales civiles, digamos, para que los encapuchados no aparezcan. Todas esas han mostrado su ineficacia, digamos. Y sin embargo, creo que allí hay una cuestión clave que está justamente sobre esta frontera entre la política y la policía. Es decir, si no somos capaces de atender ese problema de esa frontera, creo que nos van a seguir poniendo encima el asunto del orden público, ¿sí? Bien, doy la palabra ahora a quien quiera. Simplemente señalar que el ánimo de un conversatorio no necesariamente está referido a quienes pusimos esta conversación, sino que son reflexiones que podemos ya cruzar y ir funcionando. Sí, yo quería comenzar agradeciendo la presencia de todos ustedes. Decir primero que me parece súper buena la asistencia porque demuestra una heterogeneidad. Yo miro a los presentes y veo de que existe gente tanto de filosofía, de otras facultades, veo también académicos, veo funcionarios, y eso es una cuestión que nos llena de alegría porque justamente cumple el objetivo que nosotros teníamos para este espacio, que era que fuera una conversación. Es decir, las preguntas que emanen de acá no necesariamente tienen que ser resueltas por los que están ahí al frente, sino que la idea es que nosotros tengamos un análisis también y una toma de posición frente a lo que está ocurriendo, porque
como bien dijeron hoy día, no es casual. Yo agradezco también lo que ha dicho Melissa, en tanto nos logra situar en un contexto en el cual nosotros vemos que lo que ocurre al Brian, lo que le ocurrió a Camilo, lo que ocurrió a Juan Pablo, lo que le sigue ocurriendo a toda la gente hoy día, obedece a cierto contexto que no hay que saber de decir. Que en el fondo es que lo que está haciendo efectivamente el gobierno es desviar la atención a la discusión en torno a los excesos del poder más que a la esencia del poder. Por tanto, lo que yo quería decir hoy día también es que es necesario de que esclarezcamos un ánimo de conversación, y ante eso quería preguntar una cuestión que yo creo que dijo la ministra al final que es crucial, es decir, ya nosotros miremos toda esta gente que acaba de denunciar y la conclusión que nosotros llegamos es de que casi todos son de Juan Gómez Milla, entre paréntesis, y todos cumplen con un perfil que es una afinidad por las ciencias sociales y humanidades, una perspectiva política particular, por tanto también hay que situarnos en esa perspectiva de qué vamos a hacer. Entonces, la pregunta específica, que creo que bien denunció la ministra y que también dio una mirada y una lectura general, es cuáles son los aprendizajes que sacamos de esto. Sobre todo porque, por ejemplo, yo veo presente gente que le tocó por primera vez, por ejemplo, presidir una federación, que tiene que haber cierto cuidado de la figura que uno quiere presentar hacia afuera. Por ejemplo, eso lo pienso específicamente porque el Brian hacía pública todas sus fotos, por ejemplo, y yo creo que también incluso tiene que haber un cuidado de la figura que se quiere generar. Entonces, yendo al específico, mi pregunta es, ¿qué aprendizajes tenemos que tener en un momento como este, como organizaciones sociales, organizaciones políticas, como militantes, para hacer cara a una cuestión que efectivamente atiende una política racionalizada de criminalización y desviar el foco hacia los excesos del poder y no cuestionar su esencia? Entonces esa es la pregunta que quería hacer. Nos juntamos aquí en las preguntas. Y si bien se nos invita a hacer algo más que la pregunta, tómese como quiera, puede ser pregunta, puede ser un simple comentario. Pero a mí me parece que damos cuenta, con la misma conversación que hemos sostenido hasta acá, y con el rótulo que le hemos dado de criminalización, una cierta precariedad que debería por lo menos comenzar a ser resuelta o en alguna medida en un espacio como este de ciencias sociales. Criminalización nos habla inmediatamente de una operación represiva del poder, y aquí nosotros le damos muchas vueltas a que el poder también opera formando consenso. Nos hemos hecho muy poco la pregunta respecto de qué consenso es el que se trata de formar en torno a la noción de criminalización. Se intuye que es el consenso del orden público, es cierto, pero el orden público tiene que estar valorado de alguna manera por ese público que está constituido o bajo el cual se nombra. Y en ese sentido nuestras luchas disputan ese sentido de lo público, de tal manera que haría falta por lo menos incorporar esa dimensión. O sea, ¿cuál es la calidad de nuestras disputas por el sentido de lo público para que no nos quedemos observando únicamente, incluso cuando Melissa dice finalmente la salida está por la vía de la mediatización? Pero ¿qué es lo que mediatizamos? ¿Mediatizamos ese acto en que hemos sido criminalizados o mediatizamos el acto en el que decimos, ¿saben qué? Vale la pena, bajo ciertas condiciones, violar el orden público? Y bajo ciertas condiciones, y nosotros estamos en capacidad de explicar cuáles son esas condiciones, porque por lo demás, esto va a parecer una crítica a Melissa y no es en ningún caso, pero ella usó la distinción de grupos ultra radicalizados. A mí me parece que ella es ultra radicalizada, porque por ejemplo, incorporó el tema del antipatriarcado a las luchas anticapitalistas. Eso me parece a mí que es ultra radicalizado, y hay que distinguirlo de lo que es ser un ultra exaltado, ¿no? Que es aquel que si mi compañero rompió 4 semáforos, yo quiero romper 8. Yo creo que la ultra radicalización para nosotros es muy necesaria, porque quiere decir ir más al fondo de las cuestiones y ir descubriendo dimensiones como las que has descubierto tú para poder combatir el capitalismo, para poder combatir la dominación, y esas sí que son necesarios mediatizarlas, y esas sí que son necesarios ponerlas en juego para trascender este rótulo, que insisto, yo lo dije desde el principio, desde que organizamos este conversatorio, la palabra criminalización me parece que se queda corta, que además nos ayuda o le ayuda al poder dominante, al poder abusivo, a encubrir que nuestra verdadera denuncia no es oye, me están criminalizando, sino ir derechamente a decir, oye, tú eres el criminal. Tú eres un criminal por mantener a un compañero inocente 15 días preso en esas condiciones. Tú eres un criminal. Los compañeros hoy día no han llegado acá porque sean flojos, atrasados y porque les tienen interrumpido a ellos sí su normalidad, su vida pública. O sea, ambos están en audiencia donde el juez sí se puede tomar la libertad de atenderlo a la hora que quiera, porque él sí que se le empantanará el 4x4 y no puede llegar al tribunal a la hora que corresponde, ¿no es cierto? Por eso no está Camilo acá por si acaso. O sea, a Camilo se le atrasó la audiencia en la que se encontraba. A nosotros sí, a los subalternos nos interrumpen la vida pública, la normalidad, y en ese sentido
respondemos nosotros con una idea de que lo que tenemos que poner en juego es algo desgastado, digámoslo bien, porque estamos jugando frente al pueblo de Chile, y al pueblo de Chile esta cuestión también le pueden parecer poca cosa. O sea, a una señora como mi madre que tuvo que salir arrancando a los 3 años, se le quería ver el patrón del fondo, pucha, que el cabro le viene un par de palos, a veces no le impresiona mucho. Le impresiona más, sí, saber que aquí hay un cuerpo contundente de luchadores sociales que tienen nociones de justicia y que son capaces de disputar los consensos también. Y desde ese punto de vista, insisto, mostrar que los criminales están al otro lado y que no únicamente tenemos esta tarea nuestra de descriminalizarnos una vez que ellos nos han criminalizado a nosotros. ¿Aló? Vale. ¿Sí, ya? Bueno, hola a todos y todas. Yo soy estudiante de filosofía, consejero de mi facultad, soy tauno y compañero del Camilo, amigo también de él. Bueno, yo agradezco la invitación que me hicieron y importante que se genere este tipo de instancias. Yo primero que todo lo que quería plantear es que frente al problema de la violencia por parte del Estado o de los sectores que se movilizan, yo creo que la violencia en sí tiene un carácter de clase. O sea, por un lado podemos ver una violencia reaccionaria, una violencia ejercida por parte de la policía de un Estado, como el Estado que hoy en día gobierna Bachelet, que hoy en día gobierna la burguesía a través del gobierno de la nueva mayoría. Y por otro lado podemos ver una violencia que permite a sectores que se movilizan enfrentar sus ideas contra los intereses del Estado, como fue por ejemplo las masivas movilizaciones del 2011 de los estudiantes, donde era necesario ejercer cierto tipo de violencia para proteger a tus propios compañeros, o incluso las tomas de liceos que pueden ser catalogadas como violentas, la defensa de estas tomas. Yo creo que por eso la violencia no es un concepto que se pueda tomar como por sí sola, sino que tiene que medirse en lo concreto, en la realidad y en la lucha de clases en realidad. Por eso yo no sé si criminalizar la violencia per se. Por eso mismo yo creo que tenemos que tener más o menos claridad de que la violencia, la represión, la criminalización y los montajes por parte del Estado, por parte de los gobiernos de la burguesía, los vamos a ver recurrentemente. Los vimos durante los 20 años de la concertación, los vimos excesivamente durante el gobierno de Piñera, y hoy día nuevamente los vemos durante la concertación renovada, la nueva mayoría, con los casos que acá se han presentado. Yo por eso creo que frente a la pregunta que hacía Vicente de qué lecciones nosotros sacamos, qué aprendizajes tenemos que tomar al respecto de esta experiencia, una de las lecciones que nosotros sacamos desde la facultad, que lo hemos venido discutiendo en nuestra asamblea, en particular en la asamblea de la carrera de Historia, es la necesidad de que nosotros nos organicemos por un lado y por otra parte que nos movilicemos frente a estos hechos de violencia, de una violencia reaccionaria por parte de la policía, por parte de Fiscalía, por parte del gobierno. Para nosotros, la capacidad que tuvimos para movilizarnos por 2 semanas, no toda la facultad en su conjunto, pero sí en particular la carrera de Historia, permitiendo organizar marchas en conjunto con el pedagógico, la FUNA en Rondizón y la concentración afuera, al momento en que Camilo fue puesto en libertad, el bloque contra la represión del día antes para la marcha del 10 de junio, permitieron no exactamente que el Camilo que pudiese salir en libertad, pero sí acelerar este proceso y también generar una red de apoyo y poder mediatizar el hecho de que el Camilo estuviese preso, porque, querámoslo o no, no tuvo tanta mediatización, no tuvo tanta cobertura mediática como sí ocurrió con el caso del Brian. Entonces por eso nosotros no la jugamos, porque de hecho es lo que nos decían desde la Defensoría Popular, lo que ustedes tienen que hacer como estudiantes en el caso del Camilo es hacer que esto se vuelva una cuestión mediática, porque si nadie sabe lo que está pasando, probablemente el Camilo pueda pasar 2 o 3 meses metido en Santiago 1 hasta que por fin se desdiga al Ministerio Público, se desdiga la Intendencia y se demuestre que el Camilo era inocente, como pasó con Víctor Montoya, que estuvo 1 año y 4 meses, si no me equivoco, en la prisión de Puente Alto. Por eso es una de las lecciones más importantes, y eso en realidad yo ahora quiero llevarlo como lo concreto y hacer una invitación abierta a todos los presentes. Nosotros desde la carrera de Historia venimos levantando la idea de poder organizar una coordinadora contra la represión que pueda articular los trabajos que se vienen haciendo desde las diferentes federaciones, que pueda articular las investigaciones que vienen haciendo la gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que para mí son claves también, pero al mismo tiempo que nos permitan estar tensionados, alertas y atentos con las próximas casos de montaje, de criminalización contra el movimiento estudiantil, y que permita, por ejemplo, como salir a denunciar activamente con medidas de acción, con campañas políticas públicas, lo que pasó con la represión del día 10 de junio, que como bien decía
decían, fue una represión brutal, hubo barridas en la Alameda, que yo creo que los que estuvimos ahí lo pudimos ver, pero mucha gente simplemente no se da cuenta porque no forma parte de las marchas. Entonces yo creo que como lección la necesidad de movilizarse y de organizarnos, y en la práctica hacer la invitación a todos y todas los presentes a formar parte de esta coordinadora que queremos levantar desde la carrera de Historia en nuestra facultad. Bueno, y eso, agradecer a todos los presentes por escuchar y ojalá puedan hacerse parte de esto también. Gracias. ¿Te pedí ahí hablar? ¿Se puede despedir de aquí? Quédate con el micrófono. Cortito, sí, lamentablemente me tengo que retirar porque tenía una reunión a las 3 a la que voy a llegar muy atrasado. Agradecer de nuevo la invitación, dejé la presentación por si les puede ser de utilidad y bueno, muy disponible a que como Instituto Nacional de Derechos Humanos participemos en otros eventos de este tipo que pueda realizar y bueno, estamos en cierta coordinación con Melissa, con otras organizaciones estudiantiles y sociales porque recibimos muchos casos de situaciones que pudieran calificarse como montaje, hacemos observaciones, por ejemplo se mencionó el caso de Montoya en ese tipo de juicio. Nos han tocado presentar querellas por tortura en los últimos años en contexto de manifestaciones sociales y por lo tanto es muy importante para nosotros poder recibir información de organizaciones sociales como la que formamos parte mucho de. Gracias y bueno, estoy para otro tipo de buenas tardes, yo soy militante de izquierda también, izquierda autónoma. Quería como decir que personalmente y también colectivamente vimos más o menos de cerca y también reflexionamos como la misma línea que presentaba Melissa recién de esta criminalización por parte del gobierno. Creo que la persecución por medio de redes sociales se venía viendo desde el 2011. O sea, la persecución en general se extiende post-dictadura con los gobiernos concertacionistas. 2011 con gobiernos de derecha, que digamos que ellos no tienen tanto saber como gobernantes en democracia de usar estos tipos de represión, o sea, de criminalización. Por eso no lo vimos tan fuertemente, porque ya eran como posturas demasiado radicales, que era como estúpido escucharlos y hacer o poder creer que la gente pudiera caer en la trampa o en las cosas que nos estaba diciendo el gobierno de ese entonces. Pero ahora estamos viendo una concertación 2.0, que es esta nueva mayoría, que ellos saben, tienen un diplomado en hacer montaje desde hace muchos años, que ellos perpetuaron las formas de persecución de la dictadura un poco más atenuadas. Ellos saben cómo hacer pasar gato por liebre a la ciudadanía y al sentido común. Entonces quería hablar como desde ese punto de que la Intendencia ya mostró su postura. No sé hace poco dónde lo vi, pero había una noticia en redes sociales que decía que el intendente de Santiago, que es de CERE, que es parte de la concertación y ahora de la nueva mayoría, él dijo que iban a denunciar las veces que fuera necesario. O sea, ellos no van a parar en poder criminalizar este movimiento que lleva años luchando, pero el punto actual es que ellos quieren extremar nuestras posturas hacia la violencia para poder ellos tener, o nos quieren tratar como la ultra, para poder ellos tener como la hegemonía del discurso público. Igual el concepto de ultra quería como problematizarlo un poco, debido a que ese concepto se está usando hace años para poder como sacarnos de la discusión pública a los grupos de izquierda que estamos a la izquierda del PC, que queremos y no creemos en la política, digamos, o sea, en los partidos políticos actuales, creemos en otras formas de política, digamos, pero siempre de cara a la gente, de cara al sentido común.
Entonces ellos van a seguir usando esos términos y creo que no es necesario que nosotros como izquierda ultra, digamos, no nos anterioricemos ese concepto. Porque si lo creemos nosotros, vamos a estarle dando un porotito a la otra parte. Y también como mi calidad de... o sea, igual estudio psicología. Entonces quería decir que desde esta parte, la persecución policial y la tortura que se estaba anunciando desde la dictadura, que se usó en la postdictadura, y se siguió usando ahora sin tanta maniobra, o sea, sin tanta expertise en el gobierno de la derecha, pero ahora lo volvió a recoger esta nueva mayoría, que es la concertación 2.0 más el PC. Yo sé que los compañeros del PC no van a estar de acuerdo con ese tipo de criminalización, pero el resto de los partidos que están ahí sí. Volviendo al tema, se usa desde esos tiempos la herramienta del trauma, de traumar a las personas para no movilizarse, para no exigir cambio, para que la gente se conforme con lo que hay. El trauma como miedo a que te hagan algo, como miedo a que venga este organismo represor o venga la policía a arrestarte y a flagilarte para que tú no puedas hablar. Eso es una manera súper importante que tiene el Estado, digamos, que es derecho supuestamente, para poder hacer que los movimientos sociales queden como reprimidos. Pero yo creo que la necesidad de no naturalizar la ultra y de no bajar los brazos sigue inminente y es necesario seguir haciendo. Muchas gracias. Damos la palabra a los que están en la mesa. Se han mencionado varias cosas importantes, sobre todo el tema de la expertise para ocupar estos mecanismos y los dispositivos de orden público y seguridad pública, que es bien evidente y bien llama la atención cómo cambia la mano. Es como no se da cuenta cuál es la diferencia en el trato, porque finalmente la política que ha tenido la Intendencia en los últimos meses ha sido una separación de aguas y mostrarse muy abierto al derecho a manifestación. Por algo, después de 2 años, nos vuelven a dejar marchar por la Alameda, pasar por frente a la Moneda. Entonces muestra a un lado la cara amable del movimiento social e intenta separar entre los manifestantes buenos y los manifestantes malos, tratando de hacer esa separación muy marcada y mostrar que hay diferencias al interior y lo más curioso es que ellos mencionan que ellos saben quiénes son. De hecho, cuando estábamos en la reunión, Orrego decía, si nosotros sabemos quiénes son, pero no tenemos pruebas para inculparlos. Nosotros mirábamos, nos reíamos con quienes estábamos ahí, nos reíamos y mirábamos y decíamos, bueno, y si saben quiénes son, ¿por qué toman a 2 estudiantes que son inocentes? O sea, ¿cuáles son los mecanismos de inteligencia que están operando ahí que no son capaces, no tienen ningún sentido y levantan un discurso muy fuerte y que hace, y lo más impactante es cómo eso tiene una recepción dentro del sentido común respecto como al comerciante, al pequeño comerciante que se ve afectado, respecto a la persona que quiere llegar al trabajo y quiere que no le interrumpan el tránsito. Entonces eso, cómo disputamos el sentido común, es también una tarea fundamental. Cómo mostramos también, y cuando se quiere tener un discurso absoluto sobre la violencia en abstracto y algunos sectores que lo impulsan, incluso dentro de las mismas organizaciones estudiantiles, finalmente se criminaliza todo. O sea, criminalizamos también las expresiones de levantamiento y de resistencia que vimos en Aysén, que vimos en Freirinas y que sí tuvieron resultado. Entonces, cuando hablamos de la violencia como herramienta política y cuál es la utilidad que tiene que ser también en base a esas situaciones concretas.
en cuál es el papel que jugó esa resistencia o esa violencia, esa autodefensa de masa durante la dictadura y durante procesos actuales como Freirina, de poder haber sacado a una de las empresas de carne más grandes a nivel nacional para poder mejorar sus propias condiciones de vida. Entonces, si bien hay una cuestión que es clara y que nos gustaría vivir sin violencia, y eso yo creo que es lo que buscamos finalmente, poder construir una sociedad distinta en la cual tengamos la posibilidad de desarrollarnos y que no hayan aparatos de represión, tanto formales, policiales como informales, de, por ejemplo, no poder decidir si es que dentro de mi proyecto de vida quiero ser mamá o no quiero ser. Por eso luchamos, pero finalmente tenemos que observar qué es lo que tenemos hoy día en la realidad, en lo concreto, y es una situación tremendamente violenta. Entonces, frente a eso, yo creo que también, para agregar un elemento nomás, hay una cuestión que viene dando vueltas, y a raíz de la coordinadora por la justicia, Manuel Gutiérrez, están instalando el tema de la justicia militar, que es un elemento que creo que también deberíamos tensionar desde el movimiento social a raíz de las situaciones de represión, de finalmente cómo a través de esa herramienta, que es una herramienta de la clase dominante y que la utiliza cada vez que puede para dejar impune a quienes defienden los privilegios de esa minoría, de esa clase dominante, que es necesario revisar, y cómo dejamos de naturalizar también la existencia de cuestiones autoritarias, como por ejemplo algo que venimos demandando desde el 2011, que es la derogación de artículos del DFL2 para que las universidades privadas puedan organizarse, que es una cuestión básica, y llevamos más de 24 años de retorno a la democracia, y sigue estando vigente una normativa que prohíbe la organización al interior de una casa de estudio. Entonces, cuando logramos mostrar que todo esto son los aparatos de represión, los aparatos de violencia, y que tenemos que tener reivindicaciones y demandas al respecto y buscar ganarlas, que es algo que nos ha costado mucho desde el movimiento estudiantil lograr amarrar. El año 2011, recuerdo muy bien, Joaquín Lavín anunciando y firmando incluso una carta de compromiso para derogar esos artículos, y finalmente no pasó absolutamente nada. Entonces ahí también el aprendizaje es cómo logramos concretar ciertos avances que nos permitan estar en un nuevo pie, en un nuevo escenario, para poder desempeñarnos como organizaciones sociales y como digamos, partidos o organizaciones políticas, o militancia social, cómo logramos ir dando avances reales y teniendo más herramientas también para cumplir nuestros objetivos. O sea, tomar la reflexión que instala Carmilla Urrutia, yo creo que es la central en términos como políticos, pero también hay que tratar de saber conjugar ese foco, que en última instancia es el foco de la legitimidad con el cual nosotros vamos a imputar las prácticas de gobierno, las prácticas policiales, y al mismo momento vamos a poder sostener espacios de antagonismo que no nos permitan marginarnos, y en ese no marginarnos podamos también ir conduciendo esos procesos. Yo creo que ahí es cuando se conjuga el momento político con el momento de la intervención concreta, que es bien complicado, sobre todo para nosotros, sectores de izquierda más pequeños, que nos cuesta calibrar bien lo estratégico con lo táctico. Y ahí es bien complejo porque, por ejemplo, en mi caso hemos adoptado, no personalmente, sino que en conjunto también con la defensa judicial, una estrategia más centrada en el visibilizar la inocencia de mi. Pero hay un momento que ha sido bastante complicado de poder revertir, que es el paso desde el momento en el que me salgo del rol de la víctima y asumo en el fondo el rol de la denuncia de la arbitrariedad que está ahí presente. Y eso es complicado porque como somos, o sea, la mediatización dura lo que dura lo mediático, es decir, dura 2 días, 3 días, claro, es muy efímero. Entonces de ahí no queda mucho espacio para poder seguir construyendo ese tipo de reflexiones. Pero lo que sí es importante, yo creo que para todos aquellos que nos ponemos en el campo de la lucha anticapitalista, en el fondo es entender el lugar de la violencia y de la criminalización en una perspectiva tal que no nos posicione ni como violentos jacobinos, en el fondo de que queremos combatir esa violencia con una violencia jacobina,
y por otra parte nos pongan la perspectiva cristiana de que somos víctimas de la evidencia y vamos a padecerla, y en ese padecer tenemos nuestra legitimidad moral. Yo creo que ahí nosotros tenemos una tercera alternativa, que en el fondo es denunciar no la superación supuestamente de la sociedad civil del momento de violencia, sino el demostrar explícitamente cómo existe una continuidad de este supuesto Estado que se levanta, este Estado de Derecho que se levanta en contra de la violencia natural, pero que se continúa en las formas policiales de la sociedad civil. Yo creo que en ese núcleo discursivo ideológico es donde tenemos que empezar a trabajar, sobre todo nosotros que nos ponemos a la izquierda, tanto de las experiencias jacobinas dentro del campo socialista, como de las experiencias más cristianas del lado desde la víctima, que en el fondo es tomar el núcleo discursivo, ideológico de lo que es en el fondo la construcción del Estado de Derecho en el contexto de una sociedad capitalista. Voy a intentar ser bien breve. Creo que hay un par de conceptos que son clave del lado de los organismos de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Lo que acá marcaba Rodrigo Busto, hay un concepto clave, es el derecho a reunión y libre expresión. Desde ahí se ha trabajado o se ha intentado desactivar estas políticas criminalizadoras, ¿sí? O, por ejemplo, en relación a la ley Hinspeter, ¿no? Esto fue un argumento esgrimido en la discusión parlamentaria porque se opusieron a esa ley. Entonces, ten en cuenta que en el ámbito jurídico, desde ahí se está argumentando la legitimidad de las acciones de protesta, ¿no? Como un derecho humano a la reunión y a la libre expresión. Otro concepto clave, pero por el lado de las tecnologías de gobierno de la protesta, está la noción de, que aquí ya lo he reiterado, de orden público o seguridad pública. Sí, eso, insisto, al menos yo puedo aportar a la discusión de ese ámbito, insistir e intentar hacer ver la relevancia de estas nociones ligadas a la doctrina de seguridad ciudadana. Desde ahí se está operando en gran medida las políticas de la criminalización. Lo que decía hace un rato, si se quiere desactivar en alguna medida las políticas criminalizadoras, hay que discutir y disputar ese campo de saberes y de políticas públicas que se está implementando desde ahí. Tan relevante es el concepto de orden público o seguridad pública más bien, que incluso hay una reestructuración institucional del Ministerio del Interior. Ustedes saben que se pasa a llamar Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, ¿sí? Es desde en mi hipótesis, o lo que hay es que desde ahí que se operan las prácticas criminalizadoras. Por ejemplo, o sea, lo que articula todo el conjunto de la persecución o represión policial y persecución penal tiene que ver con esta lógica. Tanto es así que incluso la Ley de Seguridad Interior del Estado, una ley que viene del año 42, se conecta con las políticas de seguridad ciudadana y ya no es en relación al enemigo interno que se utiliza, sino que en relación al concepto de orden público, ¿sí? La ley antiterrorista aplicada a los mapuches de nuevo es lo mismo, no es en función de la lógica del enemigo interno, la doctrina de seguridad nacional de los años 80 y dictadura que surgen, sino que es en función y conectada a la figura del orden y desorden público, ¿sí? Hay distintas tecnologías que se inscriben luego dentro de la doctrina de seguridad ciudadana. Eso es lo que yo quería insistir, y para terminar simplemente eso. Hay un autor que se llama David Garland, que es un autor crítico, pero que es un autor oficial de estos temas, que incluso la Lucía América, a quien invitamos, que trabaja en el Ministerio del Interior, lo cita y trabaja con él. Y lo que dice Garland respecto a las políticas de seguridad ciudadana, que no operan tanto en función de sus rendimientos positivos o no. O sea, las políticas de seguridad ciudadana implementadas alrededor del mundo no funcionan a partir de que resulten beneficiosas o no sus medidas, sino que surgen en función de un conjunto de representaciones de los sectores que pueden implementarlas. No sé si me explico, ¿no? Claro, eso es. Entonces, no es si funciona o no lo importante. De hecho, las políticas de seguridad ciudadana con Piñera no lograron disminuir sustancialmente, según las cifras, los índices de delincuencia. Pero eso no importa, dice Garland, si no importa si funciona o no, lo que importa es que son la expresión de una concepción del mundo que tienen los grupos de poder. Para el tema de la criminalización de la protesta social, lo mismo. Vaya de discusiones técnicas, también lo que hay que discutir, lo que aquí se ha dicho, son las concepciones y representaciones que sustentan las políticas. Entonces, por ahí creo que también hay que tener en cuenta eso.